Mi esposo y su secretaria, quien también era su amante secreta, me despidieron en el momento en que se hicieron cargo de la empresa. No necesitamos gente perezosa como tú, dijeron. Sonreí cortésmente y me fui. Al día siguiente, su padre preguntó, ¿por qué demonios la despidieron? Cuando vieron el contrato, se quedaron impactados. El contrato decía, no necesitamos gente perezosa como tú, la voz de mi esposo tan fría que apenas la reconocí. A su lado, Jessica, su secretaria y aparentemente mucho más, sonrió con satisfacción incontenible. La sala de juntas quedó en silencio mientras todos los ejecutivos desviaban la mirada, de repente fascinados por sus blocs de notas o la superficie pulida de la mesa de conferencias. Sabía que este momento llegaría 3 semanas antes. Había olvidado mi cargador de teléfono en la oficina y regresé después de horas para recuperarlo. La planta baja estaba desierta, pero un rayo de luz se escapaba de debajo de la puerta de Elliot. Me acerqué silenciosamente, sin querer interrumpir si estaba en una llamada. Ella no tiene ni idea, escuché susurrar a Jessica, su voz íntima de una manera que me hizo apretar el estómago. Una vez que tu padre firme la transferencia de control, finalmente podemos dejar de fingir. La risa de Elliot, baja y conspirativa, era una que nunca antes había escuchado. El susto de salud de papá fue el empujón que necesitábamos, el plan de sucesión ya está en marcha. Me quedé congelada, con la mano suspendida en el aire. Los vi, Jessica sentada en el escritorio de mi esposo, con la falda subida indecentemente, sus dedos trazando patrones en el pecho de Elliot mientras él estaba de pie entre sus piernas. ¿Y Sienna?, preguntó Jessica, pronunciando mi nombre como si le dejara un mal sabor de boca. Ella ya cumplió su propósito, respondió Elliot. Papá siempre tuvo debilidad por ella, pero no está pensando con claridad en estos días. Una vez que esté a cargo, la eliminaremos gradualmente. De todos modos, ha estado navegando durante años. Algo se rompió dentro de mí esa noche, la confianza, el amor, la ilusión de un matrimonio de 15 años. Pero algo más se endureció en su lugar. Me escabullí sin ser notada, dejando mi cargador de teléfono atrás, y conduje a casa. Días después, cuando Elliot regresó horas más tarde, fingí estar dormida, dándome tiempo para pensar. El ataque al corazón de Anthony hace 6 meses lo había cambiado todo. Aunque leve, había conmocionado a todos, especialmente a su hijo. Anthony Hamilton había construido Hamilton Innovations desde cero, convirtiéndola en una respetada empresa tecnológica de tamaño medio. Había visto la tensión que le causó a lo largo de los años, el costo del liderazgo visible en las líneas cada vez más profundas alrededor de sus ojos. Pero también había visto su orgullo cuando la empresa alcanzaba un hito tras otro. Elliot siempre había trabajado en la empresa de su padre, preparado desde la universidad para eventualmente hacerse cargo. Lo conocí durante mi primera semana como directora de proyecto. Era encantador, ambicioso y parecía genuinamente interesado en mis ideas. Nuestro romance vertiginoso culminó en el matrimonio en un año. Anthony me había recibido cálidamente, tanto como nuera como empleada con perspectivas frescas. Lo que nadie en Hamilton Innovations sabía, excepto Anthony, era que yo no era solo la esposa de Elliot o una empleada de nivel medio. Yo era la socia silenciosa que había proporcionado el capital inicial que salvó a la empresa durante sus difíciles primeros años. Mi herencia de mis abuelos había sido sustancial, y había creído lo suficiente en la visión de Anthony como para invertirlo todo. Habíamos mantenido mi participación en secreto al principio por razones prácticas, luego mantuvimos el secreto como una ventaja estratégica. Me permitió observar la cultura de la empresa sin filtro, para ver cómo se trataba realmente a los empleados cuando pensaban que nadie importante estaba mirando. Después del susto de salud de Anthony, noté cambios sutiles en Elliot. Su afecto hacia mí se enfrió, nuestras conversaciones sobre el trabajo se volvieron vagas y desdeñosas. Empezó a llegar a casa más tarde, oliendo a un perfume desconocido, inventando excusas sobre cenas con clientes y reuniones de emergencia. Sospechaba una aventura, pero tenía demasiado miedo de confirmarla hasta esa noche en la oficina. Las semanas siguientes trajeron una serie de reuniones secretas a las que Elliot no me invitó. Anthony llamaba con menos frecuencia, sonando tenso cuando hablábamos. La vid de la empresa zumbaba con rumores de reorganización. Vi cómo todo se desarrollaba con un extraño desapego, como observando una obra de teatro en la que ya conocía el final trágico.
Lo que me llevó a la reunión de la junta directiva de hoy. La culminación de una traición que llevaba meses gestándose. Siena, su puesto se eliminará como parte de nuestra reestructuración, continuó Elliot, barajando papeles sin mirarme a los ojos. El paquete de indemnización es generoso, considerando sus contribuciones. Jessica deslizó una carpeta a través de la mesa, sus uñas rojas golpeando impacientemente mientras yo no me movía para tomarla. Todo es un procedimiento estándar, agregó con falsa simpatía. Estamos simplificando las operaciones ahora que Elliot ha asumido el control total de su padre. ¿Dónde está Anthony?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Papá está descansando en casa, órdenes del médico, respondió Elliot rápidamente. Firmó la transferencia del control operativo, pero sigue siendo presidente emérito. Confía en mi visión para el futuro de la empresa. Dudaba mucho de eso. Anthony y yo habíamos hablado la semana pasada sobre las recientes decisiones de Elliot, las esquinas cortadas en el control de calidad, los empleados leales reemplazados por sus amigos de la universidad, las empresas arriesgadas emprendidas sin la debida diligencia. Anthony estaba preocupado, en conflicto entre el orgullo paternal y el sentido empresarial. Ya veo, dije, finalmente tomando la carpeta. La abrí, escaneé la primera página y la cerré de nuevo. ¿Eso es todo? Elliot parpadeó, claramente sorprendido por mi calma. Había esperado lágrimas, quizás una escena. Jessica parecía igualmente confundida, su triunfo disminuyendo ante mi comportamiento sereno. Tiene hasta el final del día para desocupar su oficina, dijo, intentando reafirmar el control. Seguridad la escoltará. Eso no será necesario, dije, alisando mi falda. Puedo encontrar mi camino fuera del edificio en el que he trabajado durante 15 años. Mientras recogía mis pertenencias, sentí la incomodidad colectiva de la junta. Estas eran personas con las que había trabajado durante años, algunas amigas, otras simplemente conocidas. Ninguno habló. Una pregunta, dije, deteniéndome en la puerta. ¿Sabe Anthony de esta reunión? Un atisbo de inquietud cruzó el rostro de Elliot. Papá se retiró de las operaciones diarias. Yo me encargo de las cosas ahora. Asentí lentamente. Felicidades por su ascenso, Elliot. Tú también, Jessica. Me imagino que su nuevo puesto viene con beneficios sustanciales. Jessica se sonrojó, pero la mandíbula de Elliot se tensó de ira. Reconoció el doble sentido de mis palabras. Salí con dignidad, pasando por las miradas curiosas de mis colegas, pasando por la oficina que había ocupado durante más de una década. Mi exterior tranquilo no traicionó nada de los cálculos que pasaban por mi mente. Pensaron que habían visto lo último de mí, una empleada despedida, una futura exesposa, una nota al pie de la historia de la empresa. No tenían idea de lo que traería el mañana. Caminé hasta mi auto en el estacionamiento de la empresa, mi caja de artículos personales más liviana de lo que deberían ser 15 años de recuerdos. El guardia de seguridad, Jim, que me había cuidado la espalda en innumerables noches, me hizo un gesto de simpatía. Sabía que era mejor no ofrecer la escolta que Jessica había ordenado. Mientras me alejaba de Hamilton Onevasians, mi mente volvió a donde todo comenzó, la conferencia de innovación empresarial de Chicago hace 16 años. Acababa de salir de mi programa de MBA, con ganas de dejar mi huella, todavía de luto por la muerte de mis abuelos mientras intentaba averiguar qué hacer con la sustancial herencia que me habían dejado. Anthony Hamilton se destacó inmediatamente, no porque fuera el presentador más ruidoso o llamativo, sino por su pasión silenciosa. Mientras otros empresarios mostraban aplicaciones a medias y plataformas de redes sociales cuestionables, Anthony tenía prototipos reales para sistemas de construcción energéticamente eficientes. Su puesto era modesto en comparación con los favoritos de capital de riesgo, pero sus ojos se iluminaban al explicar la tecnología. El problema, me dijo después de que me quedé en su puesto el tiempo suficiente para hacer preguntas detalladas, no es la tecnología, es el capital. Los bancos nos ven como demasiado arriesgados, y los capitalistas de riesgo quieren el control mayoritario. Terminamos hablando durante horas en el bar del hotel después, bosquejando posibilidades en servilletas de cóctel. Anthony tenía 20 años de experiencia en ingeniería, un equipo pequeño pero dedicado, y un almacén lleno de prototipos prometedores. Lo que no tenía era pista de despegue.
Mi hijo acaba de graduarse de la escuela de negocios, mencionó, con orgullo evidente en su voz. Elliot tiene ideas frescas sobre marketing y canales de distribución que no había considerado. Recuerdo pensar lo raro que era, un padre e hijo que querían construir algo significativo juntos. Resonó en mí. Había estado cerca de mi abuelo, quien siempre se arrepintió de no tener el capital para expandir su pequeña ferretería. ¿Qué pasaría si invirtiera?, pregunté impulsivamente después de mi tercer té helado. Mis abuelos me dejaron sus ahorros de toda la vida. Simplemente están sentados en cuentas mientras averiguo qué hacer con mi vida. Anthony se había reído, pensando que estaba bromeando. Cuando se dio cuenta de que no lo estaba, su expresión se volvió seria. Eso no es algo que se deba ofrecer a la ligera, Sienna. Pero no fue una oferta ligera. Nos reunimos nuevamente al día siguiente y al siguiente. Me mostró planes de negocios, estudios de mercado, solicitudes de patentes. Al final de la semana, estaba convencida. $500,000, dije en su habitación de hotel en el último día de la conferencia. Por el 49% de la empresa. Anthony casi se atraganta con su café. Eso es demasiado generoso, y francamente, demasiado arriesgado para ti. Negué con la cabeza. He leído cada página de su plan de negocios. Creo en lo que está construyendo, pero quiero el 51%. Su rostro cayó. No puedo renunciar al control mayoritario, Sienna. Esta empresa es el trabajo de mi vida. No quiero el control día a día, aclaré. Quiero protección. He visto a demasiados inversores ser expulsados una vez que las empresas tienen éxito. Redactaremos un acuerdo, usted dirige la empresa como crea conveniente, pero las decisiones importantes requieren mi aprobación, y quiero un puesto dentro de la empresa, algo que me permita comprender el negocio desde cero. Anthony me estudió durante un largo momento. Eres diferente a cualquier inversor que haya conocido. La mayoría quiere informes trimestrales y retornos sin intervención. Yo no soy la mayoría de los inversores, respondí. Quiero aprender a construir algo significativo, pero también quiero seguridad. Nos dimos la mano ese día, comenzando una asociación que transformaría ambas nuestras vidas. Llamé a mi prima, Melissa, una abogada corporativa despiadada, para redactar nuestro acuerdo. Ella pensó que estaba loca por invertir toda mi herencia, pero se aseguró de que el contrato fuera inquebrantable. Esta cláusula, señaló durante nuestra tercera revisión, garantiza que si alguien intenta sacarte de la empresa sin causa, tu participación accionaria se convierte automáticamente en el 70% de las acciones con derecho a voto. Eso parece extremo, dije, sorprendida por su enfoque inflexible. Melissa me miró con su severa mirada de abogada. Los negocios familiares se complican, Sienna, especialmente cuando hay un hijo involucrado que no se ha ganado lo que su padre construyó. Confía en mí en esto. Firmé los papeles, transferí los fondos y me mudé para unirme a Hamilton Innovations como directora de proyecto. Anthony me presentó a Elliot en la fiesta de Navidad de la empresa ese año. La atracción fue inmediata y mutua. Cuando Anthony vio la chispa entre nosotros, me llevó aparte. Esto complica las cosas, dijo, tomando un whisky. Si tú y Elliot se involucran, deberíamos mantener en secreto tu estatus de inversora, no para siempre, sino hasta que estemos seguros. Estuve de acuerdo. Nuestra relación era independiente de los negocios, y quería ganarme el respeto a través de mi trabajo, no de mi participación financiera. A medida que Elliot y yo nos acercábamos, el secreto se convirtió en nuestra norma. Solo Anthony, Melissa y el contador de la empresa conocían la verdad. Pasaron los años, la empresa floreció, Elliot y yo nos casamos. Ascendí en la gerencia media por mi propio mérito, teniendo cuidado de nunca usar mi influencia oculta. Anthony se convirtió no solo en un socio comercial sino en un verdadero amigo, confiándome a menudo asuntos de la empresa que no discutiría con otros. Hace unos 3 años, esas conversaciones tomaron un giro preocupante. Elliot quiere recortar gastos en la nueva línea de productos, confesó Anthony durante una de nuestras cenas mensuales. Dice que podríamos ahorrar un 15% en los costos de fabricación cambiando de proveedores. ¿El fabricante coreano?, pregunté, familiarizada con la propuesta. Su control de calidad ha sido cuestionado en toda la industria. Anthony asintió, las líneas se profundizaban alrededor de sus ojos.
He construido esta empresa sobre la confiabilidad. Un retiro podría destruir nuestra reputación. No eran solo las decisiones comerciales las que preocupaban a Anthony, el carácter de Elliot, su trato a los empleados, su enfoque en las apariencias sobre la sustancia, y cada vez más, se preocupaba por Jessica. Ella es ambiciosa, dijo Anthony con cuidado después de su ascenso a asistente ejecutiva. No hay nada de malo en la ambición, pero... ¿Pero qué?, le pregunté. Me recuerda a mi exesposa, admitió. Siempre buscando ventaja, estatus. Veo cómo mira a Elliot. Debería haber prestado más atención a sus preocupaciones, pero estaba ocupada lanzando nuestra división de sostenibilidad, luchando por recursos contra la preferencia de Elliot por proyectos más llamativos. Lentamente, casi imperceptiblemente, mi esposo y yo comenzamos a vivir vidas paralelas, conectados por el matrimonio y la empresa, pero alejándonos en valores. Después del ataque al corazón de Anthony, durante un momento privado en el hospital, me apretó la mano con sorprendente fuerza. ¿Recuerdas tu contrato?, susurró. Melissa se aseguró de que estarías protegida sin importar lo que pase. En ese momento, pensé que estaba delirando por la medicación. Ahora, conduciendo a casa desde la oficina con mi carrera y mi matrimonio destrozados, sus palabras resonaban con una claridad profética. Entré en mi entrada, respiré hondo e hice 2 llamadas, la primera a Anthony, la segunda a Melissa. Mañana sería un día muy diferente. Dormí sorprendentemente bien esa noche, despertando con mi teléfono zumbando sin cesar en la mesita de noche. 6 llamadas perdidas de Elliot, 3 de Jessica y un mensaje de texto de Anthony. Está hecho. Vendré a recogerte en 30 minutos. Con el café en la mano, miré por la ventana de la cocina mientras el sedán sensato de Anthony entraba en mi entrada exactamente a tiempo. Siempre había sido puntual, una cualidad que Elliot nunca había heredado. Te ves mejor de lo esperado, dijo Anthony mientras me deslizaba en el asiento del pasajero. Su color había mejorado desde la última vez que lo vi, aunque el cansancio le marcaba la cara. Ser subestimada tiene sus ventajas, respondí. Como fue, los nudillos de Anthony se pusieron blancos en el volante. Peor de lo que imaginé, mejor de lo que se merecían. Había ido a la oficina a las 7 de la mañana, antes de su horario habitual desde su ataque al corazón. Elliot y Jessica ya estaban allí, aparentemente celebrando su golpe con champán en la recién ampliada oficina en esquina de Elliot, mi antiguo espacio de trabajo ahora incorporado a su dominio. Escuché las risitas desde el pasillo, dijo Anthony, con disgusto evidente en su voz. Ni siquiera tuvieron la decencia de cerrar la puerta correctamente cuando entré. Jessica estaba sentada en mi antiguo escritorio, Siena, con los zapatos quitados, las piernas. Se quedó callado, demasiado caballeroso para continuar. Me lo puedo imaginar, dije en voz baja. Anthony había estado parado en la puerta sin ser visto durante varios segundos antes de carraspear. Haciendo una fiesta sin mí, había preguntado, su voz engañosamente suave. Elliot casi se cae de la silla. Papá, se supone que debes estar descansando. Claramente, para que no interfiera con sus decisiones de gestión. Anthony había entrado en la habitación, cerrando la puerta con firmeza detrás de él. ¿Cómo despedir a mi socia sin consultarme? Jessica se había bajado del escritorio, alisándose la falda. Señor Hamilton, Elliot simplemente estaba implementando el plan de reestructuración que usted aprobó. No aprobé tal cosa, la había interrumpido Anthony. Y ciertamente nunca autoricé el despido de Siena. Fue una decisión comercial necesaria, había insistido Elliot, recuperando la compostura. El paquete de indemnización fue generoso. Mamá siempre dijo que eras demasiado blando con ella, había continuado Anthony, describiendo la furia que lo invadió, luego una rabia tan intensa que su visión se había borrado realmente por los bordes. El médico le había advertido sobre el estrés, pero en ese momento no pudo contenerse. No te crié para ser cruel, Elliot, había dicho, o estúpido. ¿Leíste siquiera el contrato antes de despedirla? Elliot se había burlado. ¿Qué contrato? Está en gerencia media. Anthony había metido la mano en su maletín y había sacado una carpeta, el acuerdo original que Melissa había redactado 16 años antes. Siena no es solo tu esposa, tonto, es mi socia, la propietaria mayoritaria de Hamilton & Evans.
Mientras Anthony contaba el momento de la revelación, una sonrisa sombría cruzó su rostro. Ojalá pudieras haber visto sus caras, Sienna, pura conmoción. Jessica incluso dejó caer su flauta de champán. Estás mintiendo, había balbuceado Elliot. Eso es imposible. Yo lo habría sabido. ¿Lo habrías hecho? Nunca has mostrado interés en los documentos fundacionales. Demasiado ocupado atribuyéndote el mérito de las innovaciones de otras personas. Anthony había golpeado el contrato sobre el escritorio. Sienna proporcionó el capital inicial cuando ningún banco nos tocaría. Su herencia financió todo, el equipo, las patentes, los 3 primeros años de costos operativos. Sin ella, no habría Hamilton and Evans. ¿En el auto?, pregunté, ¿cómo reaccionó Jessica? Anthony resopló. Primero shock, luego cálculo. Esa mujer se adapta rápidamente. Inmediatamente trató de posicionarse como una testigo inocente. Solo estaba siguiendo las instrucciones de Elliot, señor Hamilton. No tenía idea de nada de esto. Pero Anthony no se había dejado engañar. Había visto los mensajes de texto en el teléfono de Elliot. Jessica había sido la que había estado presionando por mi despido durante meses, sugiriendo reemplazos para mi puesto, siempre personas conectadas con ella de alguna manera. Luego intentó desacreditarte. Anthony continuó mientras entrábamos en el estacionamiento de la empresa. Dijo que habías estado socavando a Elliot, saboteando proyectos, compartiendo secretos de la empresa con competidores. Eso es ridículo, dije, genuinamente sorprendida. He dado todo a esta empresa. Lo sé. Le dije exactamente dónde podía meterse esas acusaciones, dijo Anthony, estacionando en su lugar reservado, que alguien, probablemente Jessica, ya había vuelto a etiquetar con el nombre de Elliot. Despegó las letras de vinilo con satisfacción salvaje. Al parecer, Elliot había pasado de la negación a la ira rápidamente. Nunca confiaste en mí para dirigir esta empresa, había gritado. La has tenido espiándome todos estos años, informándote. No, hijo, había respondido Anthony, su voz cargada de decepción. Confié en que te ganarías el derecho a liderar, no a robarlo. Sienna nunca necesitó espiar, tus acciones hablaban por sí solas. La confrontación había escalado hasta que Anthony mencionó la cláusula de rescisión del contrato, la que Melissa había insistido. Tras un despido improcedente, la participación de Sienna aumentaría automáticamente al 70% de las acciones con derecho a voto, y Anthony retendría el 25%. Elliot, como accionista minoritario, se quedaría con un mero 5%. Se puso blanco como una sábana, dijo Anthony, estacionando el auto. Empezó a amenazar con demandas, alegando influencia indebida. Jessica ya estaba en su teléfono, probablemente llamando a su amiga abogada en la empresa. Anthony había terminado la confrontación llamando a una reunión de emergencia de la junta directiva para las 10 de la mañana, que eran 20 minutos a partir de ahora. La junta necesita entender lo que ha pasado y por qué el liderazgo está cambiando, con efecto inmediato. Mientras caminábamos hacia el edificio, me sentí extrañamente tranquila. Sabes que lucharán contra esto, dijo Anthony con severidad. Que lo intenten. Melissa se preparó para todas las contingencias. Incluso hay un lenguaje que cubre el intento de asesinato de personajes, que Jessica ya ha violado. En el vestíbulo, las conversaciones se detuvieron cuando los empleados nos vieron. Las noticias viajaban rápido en una organización de este tamaño. Algunas caras mostraban confusión, otras preocupación, algunas satisfacción apenas disimulada. Siempre había tratado al personal de apoyo con respeto, algo que Elliot y Jessica consideraban indigno de ellos. El viaje en ascensor al piso ejecutivo fue silencioso, ambos reuniendo fuerzas para lo que estaba por venir. Cuando se abrieron las puertas, nos recibió Jessica, con su compostura restaurada y una sonrisa falsa pegada en su rostro. Señor Hamilton, Sienna, dijo con fluidez. La junta se está reuniendo ahora. Elliot me pidió que los acompañara. Sé el camino a la sala de juntas, respondí en voz baja. Ayudé a pagarla. La sonrisa de Jessica vaciló. Elliot ha preparado una contrapropuesta que creo que encontrará bastante razonable, una salida elegante para todas las partes. Anthony se rió, un sonido corto y áspero.
Las únicas salidas hoy serán la tuya y la suya, si continúan con esta farsa. Los ojos de Jessica se entrecerraron, su máscara se deslizó. No estén tan seguros, viejo. Las cosas han cambiado por aquí. La Junta respeta la visión de Elliot, no su estilo de gestión anticuado. Cuando nos acercamos a las puertas de la sala de juntas, pudimos escuchar la voz de Elliot, urgente y persuasiva. Ya estaba trabajando con los miembros de la Junta, hilando su versión de los hechos. Anthony me puso una mano en el hombro. ¿Listos? Asentí, enderezando mi columna vertebral. He estado lista durante 16 años. Juntos empujamos las puertas, entrando en la tormenta. La sala de juntas quedó en silencio cuando entramos. 8 pares de ojos giraron hacia nosotros, 5 miembros de la Junta, Elliot, Jessica y Marta de Asuntos Legales, quien estaba hojeando frenéticamente una pila de documentos. Elliot se encontraba a la cabeza de la mesa, mi contrato se proyectaba en la pantalla detrás de él. Ciertas cláusulas estaban resaltadas en un rojo furioso. Qué amable de su parte unirse a nosotros, dijo, con la voz tensa. Acababa de explicar a la Junta cómo este acuerdo obsoleto ha sido reemplazado por documentos de gobierno corporativo más recientes. Tomé asiento directamente frente a él, no mi lugar habitual. Siempre me había sentado 3 sillas más abajo, la posición de un gerente de nivel medio invitado a presentar, no de un tomador de decisiones clave. Las expresiones de los miembros de la Junta variaban de confusión a incomodidad incómoda. Ninguno de ellos sabía que yo era algo más que la esposa de Elliot y una empleada dedicada. Marta, dije con calma a la joven abogada, quizás quieras llamar a Melissa Parker en Harrington y West. Ella redactó el acuerdo original y todas las enmiendas posteriores. Ella está esperando su llamada. Marta miró nerviosamente a Elliot, quien asintió con la cabeza brevemente mientras ella salía a hacer la llamada. Mientras esperamos la aclaración legal, dijo Anthony, colocando una carpeta gruesa sobre la mesa, creo que deberíamos abordar la razón de esta reunión de emergencia, la terminación indebida de un socio fundador sin la aprobación de la Junta. Lo que siguió fueron 3 horas del combate corporativo más intenso que jamás había presenciado. Melissa, uniéndose mediante una llamada en conferencia, utilizó sus precisas explicaciones legales para desmantelar los argumentos de Elliot uno por uno. Al final de la reunión, la Junta no tuvo más remedio que reconocer mi propiedad mayoritaria y rescindir mi despido. Esto no ha terminado, siseó Elliot mientras salíamos. Jessica ya había desaparecido, presumiblemente para desocupar su escritorio antes de que llegara la seguridad. Tienes razón en eso, respondí en voz baja. Esa confrontación había sido hace 2 semanas. Desde entonces, me había recluido en mi oficina en casa, convertida hace años de una posible guardería cuando supimos que no podíamos tener hijos. Las paredes ahora estaban cubiertas con organigramas, informes financieros y notas adhesivas que detallaban las irregularidades que había descubierto mientras revisaba los registros de la compañía. Ser subestimada tenía sus ventajas. Como simple empleada, tenía acceso a sistemas y conversaciones que revelaban el verdadero estado de Hamilton o Nevaschens. Ahora, con acceso ejecutivo completo otorgado por la Junta, estaba descubriendo cuán profundamente se había extendido la corrupción bajo la influencia de Elliot. Canalizó casi $800.000 en fondos de desarrollo a la empresa emergente de su compañero de universidad. Le dije a Anthony durante una de nuestras sesiones estratégicas nocturnas. El acuerdo muestra que recibimos derechos de licencia exclusivos, pero la tecnología nunca se materializó. Anthony negó con la cabeza, examinando los documentos que había extendido sobre la mesa de mi comedor. ¿Nathan Forsythe siempre tuvo a Elliot convencido de que era el próximo Steve Jobs? ¿Cómo me perdí esto? Estaba enterrado en el presupuesto de I+D como consultoría externa. Y hay más. Le pasé otra carpeta. El hermano de Jessica fue contratado como consultor senior de ventas el año pasado, con un salario de $150.000 más comisión, según los registros de RRHH. No ha conseguido ni una sola cuenta. Noche tras noche, reconstruimos un patrón inquietante. Elliot había estado reemplazando sistemáticamente al personal experimentado con amigos y conexiones, creando una red de lealtad basada en favores en lugar de méritos. Los informes de control de calidad se habían alterado, las quejas de los clientes se habían enterrado, las proyecciones financieras se habían manipulado para justificar las bonificaciones.
Mi teléfono zumbaba constantemente con los mensajes de Elliot, evolucionando de amenazantes a persuasivos a desesperados. Estás cometiendo un error. Podemos arreglar esto. Lo que sea que papá te esté pagando para hacer esto, te lo duplicaré. Sienna, por favor. 15 años de matrimonio tienen que contar para algo. Al menos, tomemos un café. Escucha mi versión. Dejé que todos fueran al buzón de voz, concentrándome en cambio en los aliados que necesitaría para lo que seguía. La primera fue Darlene de contabilidad, que había estado con la empresa desde el principio. Había visto cómo su departamento se reducía a medida que Elliot externalizaba funciones a una empresa, dirigida por su antiguo compañero de clase. He estado llevando mis propios registros. Me confió cuando la invité a tomar un café en una cafetería lejos de la oficina. Deslizó una memoria USB sobre la mesa. Discrepancias entre los gastos declarados y los pagos reales. Pensé que solo estaba siendo paranoica hasta que me llamaste. Luego vino Robert de Ingeniería, al que se le había pasado por alto para el ascenso cuando Elliot trajo al primo de Jessica, a pesar de las calificaciones superiores de Robert. Los nuevos protocolos de seguridad fueron archivados, reveló durante nuestra discreta reunión. Los que tú defendiste el año pasado. Jessica dijo que eran prohibitivamente costosos e hizo que Elliot aprobara los estándares legales mínimos en su lugar. Uno por uno, me conecté con empleados que habían sido marginados o silenciados. Cada uno tenía una pieza del rompecabezas, evidencia de atajos y estándares comprometidos. Has construido una red clandestina bastante grande, observó Anthony una noche, impresionado por mi enfoque metódico. Nunca me di cuenta de cuánta gente te era leal. No a mí, lo corregí. A los valores de la empresa, los que tú inculcaste desde el principio. En nuestra tercera semana de investigación, Anthony trajo su propia bomba. Elliot se ha estado reuniendo con Westlake Industries. Hice que Greg del departamento legal investigara un rumor. Están discutiendo los términos de la adquisición. Se me heló la sangre. Westlake era nuestro mayor competidor, conocido por comprar empresas, despojarlas de sus activos y descartar a los empleados. No puede vender sin nuestra aprobación. Está intentando aprovechar su posición como CEO para obligarnos a actuar, alegando que sin este acuerdo, la empresa fracasará. Anthony parecía exhausto. Algunos miembros de la junta están nerviosos. Esa noche, después de que Anthony se fue, me senté sola en mi oficina en casa, mirando las pruebas que habíamos reunido. Mi teléfono zumbó con la 19ª llamada de Elliot del día. Esta vez, contesté. ¿Qué quieres?, pregunté secamente. Solo cena, Sienna. Su voz no tenía su arrogancia habitual. El Hotel Preston, comedor privado. Iré solo. Debería haberme negado, pero la curiosidad se impuso. Mañana, a las 7. Llevaré a alguien del departamento legal. Bien. Lo que necesites. Hizo una pausa. Gracias por al menos hablar conmigo. Colgué sin responder y llamé a Anthony. Elliot quiere reunirse. Es una trampa, me advirtió inmediatamente. Por supuesto que lo es, estuve de acuerdo. Pero quiero escuchar lo que ofrece. Podría revelar a qué le tiene más miedo que encontremos. Pasamos el resto de la noche preparándonos, anticipando cada escenario posible. Al amanecer, había descrito nuestra estrategia final, la respuesta calculada a las desesperadas jugadas de Elliot. Me duché y me vestí cuidadosamente, seleccionando un traje azul conservador que no había usado desde mi despido. En mi maletín, coloqué una sola carpeta que contenía documentos que determinarían el futuro de Hamilton o Nevaschens y las personas que lo habían construido. Pasara lo que pasara en la cena, Elliot estaba a punto de aprender que subestimarme había sido su error más costoso. El comedor privado del Hotel Preston era una elegancia discreta, tonos neutros, iluminación suave y una mesa preparada para 3, aunque solo Elliot esperaba cuando llegué. Ni rastro de Jessica. Mi abogada, Rebecca Chin, una colega de Melissa especializada en fraude corporativo, me acompañó, con la tableta y la grabadora listas. Gracias por venir, dijo Elliot, parado torpemente. Había desaparecido la presencia imponente que había cultivado durante años interpretando el papel de ejecutivo. Parecía más pequeño de alguna manera, su traje de diseñador colgaba ligeramente suelto, con círculos oscuros que le ensombrecían los ojos.
Tú solicitaste esta reunión, le recordé, sentándome frente a él en lugar de a su lado. Estoy escuchando. Rebecca colocó su tableta sobre la mesa, con la aplicación de grabación visiblemente en funcionamiento. Elliot la miró nerviosamente antes de empujar una carpeta hacia mí. Una oferta de acuerdo, dijo. Mantengo el control operativo como CEO. Tú y papá conservan la supervisión financiera. Traemos a un auditor independiente aceptable para todas las partes. Detenemos las investigaciones internas, acordamos seguir adelante y protegemos la reputación de la empresa. Abrí la carpeta, hojeé el documento y lo volví a cerrar. ¿Y Jessica? Su expresión se tensó. Reubicada en relaciones externas. Tiene conexiones valiosas. No, interrumpí. Eso no va a funcionar. Elliot se inclinó hacia adelante, la desesperación se asomaba a su voz. Sienna, sé razonable. Piensa en lo que una batalla pública le hará a la empresa, al nombre de Hamilton. He pensado en poco más estas últimas semanas, respondí con calma. Abrí mi maletín y saqué mi propia carpeta. Esta es mi contraoferta. Escaneó el documento, su rostro palideciendo con cada página. Esto es, no puedes estar hablando en serio. Completamente en serio. Ya había comenzado una auditoría forense. Los hallazgos preliminares se detallaban en la página 4. Rebecca tocó su tableta. El equipo de auditoría ha identificado $2,3 millones en fondos malversados. El documento describía los términos bajo los cuales Hamilton Nevations no emprendería acciones penales. Las manos de Elliot temblaban mientras dejaba caer los papeles. Esto me destruiría. Tú mismo lo hiciste, dije en voz baja. Te ofrezco una forma de irte con tu libertad y lo suficiente para empezar de nuevo. Más de lo que me ofreciste. Nuestras comidas llegaron sin tocar mientras Elliot luchaba con lo inevitable. Finalmente, preguntó, ¿qué pasa con nosotros? 15 años, Sienna. Por un momento, sentí un destello de la conexión que alguna vez compartimos. Jóvenes profesionales ambiciosos construyendo algo juntos. Luego recordé la sonrisa de Jessica cuando fui despedida de la sala de juntas. Firma el acuerdo, Elliot, o podemos continuar esta conversación con el FBI presente. 3 días después, entré por las puertas de Hamilton Nevations como CEO interina. El comunicado de prensa había salido esa mañana, Elliot Hamilton renunciaba por razones personales. Sienna Hamilton asumía el liderazgo durante la transición. Anthony Hamilton regresaba como presidente de la junta. Los ojos de la recepcionista se abrieron de par en par cuando me acerqué. Señorita Hamilton. Bienvenida de vuelta. Gracias, Diane, dije cálidamente. ¿Cómo está tu hijo en la universidad? Su sorpresa por ser recordada se derritió en una sonrisa genuina. Entró en la lista del decano en el primer semestre. El programa de becas que comenzaste marcó la diferencia. El viaje en ascensor al piso ejecutivo se sintió diferente esta vez. Los empleados asintieron respetuosamente, algunos ofreciendo silenciosas felicitaciones. Los susurros que siguieron fueron curiosos en lugar de compasivos. Anthony me esperaba en la oficina del CEO, la oficina de Elliot hasta ayer, ahora la mía. El espacio ya había sido transformado. Habían desaparecido las pretenciosas obras de arte modernas que Elliot había insistido en que proyectaban éxito. El escritorio había sido reposicionado para mirar hacia la puerta en lugar de la vista, haciendo que se tratara del trabajo en lugar del estatus. El equipo trabajó toda la noche, explicó Anthony. Querían que estuviera listo para tu primer día. Noté toques familiares, mis viejas plantas, rescatadas del almacén, fotos familiares que había guardado en mi oficina de gerencia media, la silla de cuero desgastada que siempre me había parecido más cómoda que el trono ergonómico de Elliot. El primer punto del orden del día, dije, acomodándome detrás del escritorio, los jefes de departamento están esperando en la sala de conferencias. La reunión que siguió marcó el tono para la nueva Hamilton Nevations. Los hallazgos de la auditoría forense se presentaron con transparencia, $2,7 millones en fondos malversados, nepotismo sistemático, y recortes peligrosos en el control de calidad. Ningún intento de ocultar o minimizar el daño. Vamos a arreglar esto, les dije a los ejecutivos conmocionados, juntos. Comenzando con una reestructuración que recompense el mérito, no las conexiones.
Robert de Ingeniería fue ascendido a director de tecnología, reemplazando al hermano de fraternidad de Elliot que había perdido 6 plazos críticos. Darlene se convirtió en directora financiera, su conocimiento institucional de décadas finalmente reconocido en toda la organización. Los empleados talentosos que habían sido pasados por alto fueron elevados a puestos donde podían hacer contribuciones reales. Para fin de semana, la transformación era palpable. La energía había regresado a las oficinas, las ideas fluían libremente en reuniones donde la gente antes se había mantenido callada, con miedo de contradecir a Elliot o a los favoritos de Jessica. Nunca he visto que la moral se recupere tan rápidamente, comentó Anthony mientras revisábamos el progreso de la semana. La Junta está impresionada. Incluso los escépticos están cambiando de opinión. La gente quiere hacer un buen trabajo, respondí. Solo necesitan el entorno adecuado. La confrontación final llegó inesperadamente. Estaba trabajando hasta tarde, revisando los horarios de producción, cuando la puerta de mi oficina se abrió de golpe. Jessica estaba allí, con el rímel corrido por la cara, agarrando un bolso de diseño como un escudo. Conseguiste lo que querías, escupió. Elliot se va del país. Dice que no puede enfrentar la humillación. Dejé mi bolígrafo. Esa es su decisión. El acuerdo solo requería su renuncia. Lo destruiste, después de todo lo que hizo por esta empresa. ¿Qué hizo exactamente, Jessica, además de atribuirse el mérito del trabajo de otras personas y canalizar dinero a sus amigos? Ella vaciló, la ira reemplazada momentáneamente por la incertidumbre. Tenía visión. No, corregí suavemente. Tenía ambición. Hay una diferencia. Jessica se hundió en una silla, repentinamente desinflada. ¿Qué me pasa ahora? Eso depende. La auditoría forense muestra que recibiste $176.000 en bonos indebidos y autorizaste la contratación de 3 miembros de tu familia para puestos inexistentes. Puedes devolver el dinero y renunciar, o podemos proceder legalmente. Su fachada se derrumbó por completo. No puedo devolver esa cantidad de dinero. Se ha ido. Entonces tienes un camino difícil por delante. Le entregué una tarjeta. Esta abogada se especializa en casos de restitución financiera. Puede ayudarte a estructurar un plan de pago que podría mantenerte fuera de la cárcel. Después de que ella se fue, Anthony apareció en la puerta. ¿Oíste? Asentí. Seguridad llamó cuando llegó. Entró, cerrando la puerta detrás de él. Podrías haberla arrestado. ¿Para qué? Lo ha perdido todo lo que le importaba, estatus, poder, Elliot. Me encogí de hombros. Algunas lecciones deben aprenderse de la manera difícil. Anthony me estudió con un nuevo respeto. ¿Cuándo te volviste tan sabia? En algún momento entre ser despedida por mi esposo y descubrir que soy dueña de la empresa, respondí con una pequeña sonrisa mientras mirábamos las luces de la ciudad. Anthony me puso una mano en el hombro. Sabes, siempre esperé que Elliot se convirtiera en el tipo de líder que esta empresa merecía. Resulta que ella estaba aquí todo el tiempo. Las Hamilton o Nevations que surgieron del escándalo fueron más fuertes, más éticas y más innovadoras que antes. Los proyectos que había defendido durante años, materiales sostenibles, programas de desarrollo de empleados, fabricación ética, se convirtieron en nuestras nuevas prioridades. A veces, tarde en la noche en mi oficina, me encontraba preguntándome por Elliot y la vida que habíamos planeado juntos. Pero esos momentos se volvieron más raros a medida que Hamilton o Nevations florecía bajo un nuevo liderazgo. Algunos lo llamaron venganza, yo prefería considerarlo restauración, de valores, de propósito, de potencial. La empresa no solo había sobrevivido a la traición, había sido transformada por ella.